de escuchar la radio. Conexión Abierta, tu medio audiovisual. Conexión Abierta. Fin de espacio publicitario en Conexión Abierta. Conexión Abierta, ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Conexión Abierta, nuestra forma de hacer radio. Todos los temas que atraviesan a la actualidad económica de Argentina y del mundo desde una perspectiva libertaria están en Demoliendo Mitos. Javier Milei te invita a derrocar los grandes mitos del análisis económico que tanto han contribuido a la decadencia económica, social y cultural del país. Si luego de tanta pasión puchiana te quedan fuerzas, el remate te llevará a conocer ramas insólitamente divertidas que te permitirán ver la realidad desde la óptica de un economista.
Hola, 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 mis queridos amigos. Bienvenidos a una nueva edición de Demoliendo Mitos. En algunos minutos, en cuanto la vea entrar a María al vivo, la hacemos entrar. Ahí está María. Ahí está María. Ahí está entrando María. Hola María, ¿cómo ¿Cómo estás? va? Hallazgo formidable. Tengo medio... ¿Qué contás de Muy bueno? bien, me he caído. Acá estoy, acá estoy. Acabo de hacer un zoom para otro lado, ya tengo la cabeza, ya no sé de qué hablo. Pero bueno, mientras venga, empezamos a revolear ideas. Ayer hicimos otro, así que Sí, estamos sí, a full. ayer estuvo bueno. Sí, yo Estuvo también bueno. hice hoy uno, digamos que estuvimos haciendo un petitorio para que el presidente de la Nación eh, eche al incompetente de Ginés González García y ¿Por qué se al quedaron grupo cortos? de... Porque en realidad habría que echar a todos, ninguno es competente. No, eso tenés, digamos, yo creo que tenés toda la razón. Pero bueno, digamos, hicimos foco sobre el tema del ministro de Salud y por otra parte hicimos también foco sobre la infectocracia liderada por Pedro Can, ¿no? Digamos, quien ha Mm, tenido actitudes verdaderamente fascistas diciendo que era este modelo o la muerte y no solo eso, ¿no? Sino que después de 173 días de cuarentena, Argentina ya está ya en el puesto número 25 de la mayor cantidad de muertos por millón de habitantes del mundo. O sea, estamos en el lote del 15% peor de los países, ¿no? O sea, con lo cual tenemos la exacto, cuarentena más exacto. larga del mundo, la más profunda, y estamos entre el 15% peor. Y nada, y eso es porque básicamente de lo que se conoce como el método científico, lo único que utilizaron fue el nombre, ¿no? Es decir, Así básicamente es. el método científico, bueno, no teníamos planeado entrar de este lado, pero bueno, salió así. Eh, Como es, se basa en un modelo que se llama SIR, ¿sí? De que es de Kendrick y McKendrick, ¿sí? Es un modelo que desarrollaron en Ujú. 1927 y después tuvo una serie de mejoras a partir del año, digamos, a mediados de la década del 50, que básicamente se llama SIGR el modelo porque tiene que ver con los susceptibles, infectados y removidos. Y básicamente el método, yo digamos, no los voy a atormentar con el tema del sistema de ecuaciones diferenciales, voy a describirlo nada más. Básicamente consta en, digamos, aislar a los grupos de riesgo, ¿sí? O De sea, riesgo. claro, poner en cuarentena a los grupos de riesgo porque son los que tienen mayor Sí, lo probabilidad que de... pasa que eso te acordás que en el inicio lo quiso hacer Rodríguez Larreta, pero lo comunicó tan mal que todo el mundo saltó. ¿Te acordás vos cuando dijo, bueno, vamos a separar a los adultos? Y lo comunicó tan mal que nadie lo entendió. O sea, todo esto, Claro, además de una gran ineptitud científica, hay una gran incompetencia comunicacional, ¿no? sí. Y quiero agregar, sí, dale. No, no, por favor, María, porque, digamos, o sea, tenemos para hacer, digamos, dulce de leche con toda la... Tengo una para contar que la voy a dejar para el remate de esto, que va a Bueno, dar, digamos, que es tremenda. Por eso, toma tu punto, María, por favor. no, no, que yo quería comentar que ayer lo iba a comentar y no dio el tiempo, que faltó claramente el modelo matemático para manejar la pandemia. Y es que yo me acuerdo y doy fe que tempranamente a vos
se te consultó, digamos, a ver cómo viene esto, y tu consejo fue, pongan un matemático o varios matemáticos a trabajar en el modelo. Yo me acuerdo mucho de eso. Sí, exactamente. Y bueno, no lo tomaron el consejo. Claro, a ver, el punto es el siguiente, o sea, hay un modelo que se llama SIR, que es cómo se hace el tratamiento científico de una pandemia. Entonces, como decíamos, primero se aíslan a aquellos susceptibles que son grupos de riesgo. Después, lo otro que se hace para lo que tiene que ver la evolución de la epidemia tiene que ver con los contagios y los removidos. Y fíjate que esto es muy interesante porque respecto a los contagios depende fundamentalmente de la conducta de los individuos. Porque tiene que ver con el uso del barbijo, con los hábitos vinculados a la higiene, digamos, al margen del uso del alcohol en gel, y, digamos, el tema del distanciamiento social y el uso de protocolos. Si vos te fijás, al inicio, acá hasta se discutía si se usaba el barbijo o no. Cuando vos claro, cuando vos veías la experiencia, claro, exactamente, cuando vos veías la experiencia de Corea del Sur respecto a la experiencia de Nueva York, vos veías que en el subte todos los coreanos del sur andaban con los barbijos, los otros ninguno. Bueno, digo, me parece que era algo que te rompía los ojos. Y eso, digamos, tiene que ver con las conductas de los individuos. Esa parte está en manos de los individuos. Por otra parte, si vos, y esto vale la pena aclararlo, digamos, porque hay personas que parece que no entienden que las respuestas dependen de si hay o no hay estado de bienestar. Si hay estado de bienestar, quieras o no, y existe, digamos, por más anarquista que sea, digamos, vos no podés hacer recomendaciones al vacío sin considerar el mundo en el que vivís, ¿no? Es decir, es como que claro, entonces como que me pregunte, che, ¿vos estás a favor de la droga libre? Bueno, sí, como anarcocapitalista, sí. Ahora, el problema es, ¿lo recomendaría hoy? No, porque sería un estúpido si hago eso. ¿Por qué? Porque la primera pregunta es, ¿hay Estado o no hay Estado? Hay Estado. Hay Estado. La pregunta hay estados. Hay estados. Exacto. Con lo cual tenés diferencias. No es bien, uno solo, hay muchos. Claro, exacto. Entonces la segunda pregunta es, dado que ahora tenés Estado, ¿hay estado de bienestar? Entonces, si me decís sí y se hace cargo de la salud, lo que vos me estás diciendo es que, entonces, que se drogue el tipo, que se haga pelota, ¿sí? Que se destruya, y que la cuenta la voy a tener que pagar yo, no solo en el sistema de salud, sino que además después lo voy a tener que sostener por el resto de su vida. Lo cual es una locura. Entonces, digo, a mí me gustaría que aquellos, digamos, que tanto les gusta hacer ANCAP, tomen en cuenta las restricciones con lo que se llama condiciones de Estado, porque si no terminás recomendando pelotudeces. O sea, donde a la postre terminás estando peor. Es decir, yo digo, no puedo, digamos, agarrar y dar la recomendación, ¿sí?, de cómo trabaja el sistema digamos, y nosotros hicimos un par de programas con el sistema de salud libre, de una sociedad libre. Ahora la pregunta es, ok, si yo tuviera, primero porque tengo estado de bienestar, el segundo es, che, ¿dónde está el mercado de seguros? ¿Sí? Porque en realidad, yo, digamos, en la sociedad libre, digamos, primero me tendría que hacer cargo de mi propio hisopado, por decirlo de alguna manera, o para verificar de que yo estoy sano y puedo salir a la calle y no represento un riesgo para los demás. Pero además, tengo que estar asegurado por si, no sé, suponete que fuera asintomático o falló el test y termino infectando algo. La pregunta es, ¿existe ese mercado de seguros para que yo pueda hacer esa recomendación? Por lo tanto, digamos, las recomendaciones propias de lo que sería el modelo en una sociedad libre son una pelotudez si vos no contemplás las condiciones de Estado. ¿Me comprendés? No, el sistema de seguro no funciona. No tengo el sistema de seguro. ¿Por qué? Porque lo bloquea el Estado. Bueno, entonces digo, ok, entonces vos no podés dar una recomendación en abstracto, porque se convierte en una pelotudez. Las condiciones están alteradas.
Claro, exacto. Entonces, de hecho, el Estado en realidad existe, te diría, bajo la consigna del velo de Raoul, como un mecanismo de seguro, con agentes que son adversos al riesgo. Es decir, vos agarrás y decís, bueno, mira, vos tenés la posibilidad de nacer en cuna de oro o nacer en el medio de un charco con barro y pestes. Bueno, eso es Dios. Y bueno, cualquier tipo que es averso al riesgo considera que el valor medio a eso es mejor, ¿sí? Que, digamos, la situación de estar en cualquiera de las dos puntas. Yo no adhiero, digamos, a la posición de Rawls, para mí está mal planteado, porque en realidad, digamos, los chicos no nacen de un árbol, no salen en una lotería. Vienen en unas condiciones ya. Claro, derivan, Diego, de la acción de sus padres, deseadas o no, pero derivan de ahí. Entonces, digo, yo no puedo hacer, digo, esa recomendación está mal. O sea, por eso, digo, desde mi punto de vista, Nozick lo aplasta, ¿sí? Y donde está bien claro, digamos, cuando él, en el libro Anarquismo, Estado y Utopía, ¿sí? Digamos, deriva, por ejemplo, el orden minarquista, ¿sí? Pero, ¿cuál es el punto? El punto es que vos, digamos, pero hay algo valioso en el argumento de Rawls. Y eso vos lo podés verificar en cada crisis, y es que la gente pide al Estado como un seguro. Que ese no es un tema menor. Y además, con otro agravante adicional, que además pueden que no estén pagando por ese seguro, pero en el medio del despelote piden el seguro. Es como que, ¿me entendés? O sea, a vos se te está prendiendo el auto y ahora, digamos, querés salir corriendo de golpe a contratar un seguro del auto. Asegurarte, claro. Claro, o sea, digo, ese tipo de locura. Entonces, digo, si no tenemos el mercado de seguro y en realidad tenemos el falso mercado de seguro, digo, ¿cómo voy a estar haciendo recomendaciones como si existiera? Digo, es una estupidez. O sea, digo, para que quede bien claro. Entonces, primer punto, hay una parte que sí, efectivamente, depende de la responsabilidad individual, que tiene que ver con el distanciamiento social, con digamos, lo que tiene que ver con el uso barbijo, con lo que tiene que ver con la higiene, digamos, el uso del alcohol en gel, todo lo que vos quieras. Digamos, porque además nadie va a querer enfermarse por propia voluntad. O sea, nadie sale a enfermarse, ¿no? Digo, como concepto. O sea, digo, nadie, digamos, es un, digamos, o sea, bueno, puede haber algún kamikaze, digamos, digamos... la lógica es que no. La gente no sale a enfermarse, sale por otros motivos. Claro, o sea, a ver, o el masoquista, ¿me entendés? O sea, digo, existe el masoquista, sí, pero digo, no es la regla, es más bien la excepción. Por lo tanto, esa parte puede ser dejada, digamos, justamente en manos del individuo, y eso está bien. Ahora, después hay otra parte que tiene que ver con el tratamiento de los removidos, que sí ahí tiene un rol central, digamos, el gestor de la política pública, que tiene que ver con el tema de los testeos. ¿Por qué es importante el tema de los testeos masivos? Porque si vos haces testeos masivos y los removés, los infectados están menos tiempo dando vuelta por el sistema y por ende infectan menos gente. Entonces, vos lo que tenés que hacer es, frente a esa situación, testeos masivos, removerlos del sistema, y una vez que vos los removés del sistema, además tenés que seguir que sus contactos estrechos en dos olas, o en dos ondas. O sea, en el contacto estrecho y los contactos de los contactos. Ahora, ¿qué es lo que pasa? El problema con esa estrategia, que eso es lo verdaderamente el método científico, implica un gran despliegue de recursos. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que esa estrategia es cara. Esa estrategia... Sí, pero esta no creo que haya sido barata. No, está bien, pero a ver, lo que... Fue ineficiente. Exacto, pero a ver, pero quiero... A ver,
intuir por qué no se usó esta estrategia. Esta estrategia tiene dos problemas, por decirlo de alguna manera, políticamente. Primero, porque si tuvieras un gobierno de chorros, como los test son caros y los tenés que importar, y si afanás con eso, salta a la vista enseguida, no tenés muchos incentivos, para los chorros no hay mucho incentivo en invertir en test. Punto 1. Punto 2, que tampoco es trivial, si vos llevás a cabo esa estrategia es prácticamente invisible. ¿Me comprendés? En cambio, hacer obra pública sí es visible. Cortar cintas es visible. Y además, como eso no está sujeto, digamos, a un marco internacional que puede ser perfectamente validable, también tiene más chances de afanar. Entonces, ¿qué es lo que yo creo que hicieron? Como se les acababa, como tenían pocos recursos, porque la recaudación venía creciendo a un ritmo del 22% anual, muy por debajo de la inflación, y como la de ellos no se toca, primero gastaron en ellos. Segundo, incrementaron el aparato clientelístico. Tercero, hicieron obra pública para disimular que durante todos estos años de democracia, de nuestros últimos 37 años por lo menos, nos robaron con el verso de que la democracia te cura. No te cura un carajo porque se la afanaron. Por eso estaba el sistema de salud hecho mierda. Y si no fuera por lo que tiene que ver con la parte del sector privado y la parte de las obras sociales que juegan un rol fundamental, esos dos actores, esto hubiera sido un desastre muchísimo peor. Perdón, vos decís obras sociales, medicina prepaga. Sí, pero, a ver, pero también está, digamos, o sea, ojo que el rol de los sindicatos también es importante. Sí, por eso, pero digo, además, sumale la medicina prepaga, o sea, la privada, ¿no? Claro, sí, por eso, o sea, estoy diciendo, la privada, la de los sindicatos, que dicho sea de paso, la de los sindicatos opera en tándem con la privada. No es que, digamos, o sea, porque, y el 30% restante se encarga del sector público, que es además quien más recursos tiene. Y es en el que peor están todos. O sea, lo que dejó de manifiesto la pandemia es que básicamente es un choreo, se la afanan, no la meten. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y eso, digamos, en realidad viene desde el siglo XIX. Digo, que ¿cómo se organizó el sistema de salud en Argentina? Por comunidades, digo, el hospital francés, el hospital alemán, el hospital italiano, el hospital español, ¿sí? Británico. Y por otro lado, lo que tenía que ver con los gremios. Es decir, por ejemplo, la mutual más grande era la de la fraternidad. Justamente porque era el gremio más importante, que eran los ferroviarios. Y así es como ocurrió, hasta que, digamos, en el año 1946, 47, algo así, se hizo obligatorio el aporte a las obras sociales. Había algo que funcionaba bien y se arruinó. Había que tocarlo. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Que todo el core central de lo que es el método científico, sumado que tuvimos la bendición de Dios de que la pandemia arrancó 4 meses antes en otro lugar. Tenías dónde mirarte. Claro, y en lugar de asimilar esa experiencia, la desestimamos. Y después están los problemas en el manejo de esta gente, ¿no? O sea, digo, creo que ya lo hemos explicado varias veces, el problema entre el equilibrio parcial y el equilibrio general, digamos, los tipos dan recomendaciones como si la gente viviera sola. Eso es una estupidez. Eso llevado al agregado genera un desastre. Cosa que está pasando. Digo, lo ves en la caída monumental en el nivel de actividad. El otro desastre que vos ves es que estos tipos carecen de orden de magnitudes.
la verdad es que van 10.000 muertos por COVID. Supongamos que todos fueran ciertos, que no están inflados y todo. El año pasado Sí. murieron 32.000 de gripe común. De No, hecho, bueno, pero ahí no está contándose cuánta gente se murió de gripe común, que este es un dato que tampoco hay. no, Tampoco bueno, hay, hoy no hay muertos de cardíacos, no hay muertos por, o sea, eso también está faltando. Ese dato también está exactamente. faltando. Claro, eso fue lo que, por ejemplo, a Leonardo Facco, el creador del Partido Libertario en Italia, ¿sí? Que él lo contó en un vivo que hicimos. Dice, aun cuando a él le murieron cuatro amigos, dos primos, ¿sí? A ver, María, Uy, me congelé. a ver, María, a ver, ahí estás. Dice, aun cuando a él le murieron ¿Estás? cuatro primos, Estoy. cuatro amigos, dos Me- primos, ¿sí? A ver, entonces, María, a ver, pará porque te está Sí, saliendo con delay lo que estoy diciendo y yo te escucho. Me escucho a sí. mí mismo en tu cosa. Ahora, sí. Sí, A mí ahora, también me ahora pasaba, parece que dale, se ahora sí. normalizó. Ahora vamos. Bien, Decía de Faco, estabas contando de Faco. claro, exacto. Entonces a él empezó a llamar la atención que no había muertos de otra cosa, de lo único que había era de COVID. De COVID. Entonces digo, por eso, hay un montón de cuestiones. De hecho, hay un meme muy copado que vos subiste acerca de los muertos de COVID con Trump y lo que fue la influenza con Gozo, ¿no? Con Obama. Con Obama, ni me acuerdo. Yo subí. Sí, está Bueno, en tu Instagram. en mi Instagram, escúchame, pero para cerrar este tema, vos fíjate, ¿no? Yo el otro día reflexionaba para una de estas charlas que tenía que dar por Zoom. Fíjate lo que pide la gente en general, al Estado. Salud, educación y seguridad, ¿no es cierto? Bueno, Claro. fíjense que son las tres cosas que andan y son peor pagas. Si algo están reclamando hoy los policías, pero ya están haciendo fila los maestros y los médicos, claramente, porque ahora van a venir a pedir con toda razón un aumento. Es lo que peor funciona y lo peor pago. Así Vos que sabés ese es que, el- vos sabés que mi abuelo, ¿sí? Una de las cosas que decía es, vos querés saber cómo está un país, preguntale cómo está al policía, al maestro y al médico. Mira, mira, No mira, falla. mira. Es decir, entonces, lo que uno ve es que entonces del método científico lo único que aplicaron que fue el nombre. Entonces, Ujú. aplicaron la cuarentena cavernícola, digo, lo mismo que vos podrías haber aplicado en el siglo XIV. ¿Me entendés? No, O sea, tremendo, tremendo lo que han es hecho. decir, toda la evolución que hubo no sirvió para nada. Digo, y encima cuando vos planteabas, che, mirá, en otros lados lo están haciendo de otra manera y les está yendo bien, ellos que te decían, es esto o la muerte. O sea, si vos te oponés a esto, te decía Kant que vos estás a favor de la muerte. Resultó esto y la muerte. Exactamente, ¿por qué? Porque Argentina está entre las tres caídas más fuertes del PBI. Argentina está en el top 3 de inflación. Argentina está segundo en el índice de miseria. Y además estamos en el lote del 15% peor de países en el mundo en temas de muertos por Sí, pues habitante. y los contagios siguen aumentando y siguen aumentando. O sea, es una cosa que no pueden ni pararlo ni atenderla a la gente. Un desastre, la verdad que un desastre. Y yo creo que lo que Uy, más le se congeló. molesta es el tema digo, que la ciudad de Buenos Aires. Siguen aumentando y siguen aumentando. Hola, ¿cómo estás? Ahí estamos de vuelta. A ver, vamos a buscar a María de vuelta. A ver, María. A ver, María.
Sí, ahora cuando María vuelva a aparecer, pero una de las cosas que estaba diciendo, ahora cuando vuelve María, la vuelvo a sumar, es que en realidad, si hay algo que los pone como loco al gobierno con la ciudad de Buenos Aires, es que por lo menos hizo el learning, la ciudad de Buenos Aires, ahí está María. Y entonces, ¿qué pasa? Como se ve muy fuerte el contraste, entonces, ¿qué pasa? Obviamente, se la agarran con la ciudad de Buenos Aires y atacan a la ciudad de todas maneras, de todos modos. A ver, María, yo te invité. A ver, María, por favor, a ver, trata de mandarme otro saludo, a ver si te puedo sumar. A ver, María. María, María, María. A ver. A ver, María. Bueno, yo sigo hasta que vuelva a aparecer María. Entonces, me parece que esta gente ha hecho un desastre. O sea, no solo ha destrozado a la economía, sino que también ha hecho un daño enorme en el sistema de salud y todavía queda por dar vueltas. Y hay una cosa, que esto es lo que yo dije que iba a comentar, que me pareció tremendo, y es que siempre se notó, digamos, una falta de noción matemática por parte de esta gente, y entonces, ¿por qué? Porque uno se daba cuenta cuando ellos describían las funciones de comportamiento. O sea, yo expliqué recurrentemente que la dinámica de una epidemia tiene que ver con lo que es una función logística. Esa función logística tiene un tramo donde crece crecientemente, que es el tramo exponencial, y tiene otro segundo tramo que crece decrecientemente, que es el tramo logarítmico. En ese contexto, es muy importante leer los datos en forma de función logística. ¿Por qué? Porque cuando cambia de régimen la curva, ese punto es muy importante, porque ese punto de inflexión lo que hace es encontrar el pico de la función de contagios. Si ustedes se fijan, voy a volver a tratar de subir a María. A ver. Entonces, cuando ustedes, justamente, eso les permite ver o estimar por dónde va a estar el pico. Entonces, y sin embargo, fíjense, en abril, Ginés dijo que venía el pico en abril, no vino. Dijo que venía en mayo, no vino. Dijo que venía en junio, no vino. Dijo que en julio, no vino. En agosto, no. Bueno, ok, entonces, ¿pero por qué? Porque nunca se tomaron el trabajo de mirar esto. Entonces voy a decir, no, lo que pasa es que vos sos un exagerado, sos un criticón. O sea, y esto fue tremendo. Ayer, en un momento, yo estaba mirando el programa de Maxi Montenegro. Y hay uno de los pelotudos que están ahí con Pedro Can, que no es Eduardo López, otro que es pelado, que tiene barbita, que antes parecía que transmitía desde el baño. Sí, ese que dijo que los tarados que salen a correr, los cool, bueno, los idiotas cool de Cava. Bueno, no sé, uno que tiene barbita. Sí, insoportable, con anteojito, que se hace el cancherito simpático, pero es un resentido. Sí, no es ese, este es más tirando a un adulto mayor. Pero ¿por qué digo, al margen del personaje, ¿no? Digamos, sí, o sea, no importa. Estaba Montenegro hablando de las series y los gráficos que hace Martín Barrionuevo. Ajá. Y el tipo, en el medio del reportaje, esto es mundial, reconoce y agradece el trabajo que hace Martín Barrionuevo, que dice, hace unos días estuvo con nosotros enseñándonos a leer los gráficos. Bueno. Es decir, hace casi 6 meses que estamos encerrados y ahora se dieron cuenta que había un valor en mirar las series. Y este es el gobierno de científicos.
Así es. Bueno, ya está. La pandemia, déjala. La cuarentena, déjala. La hemos batido a pura libertad. Ahora vamos con la policía y la corrección política. ¿Qué te parece? No, es que me parece que es el tema ¿Está? fundamental, digamos, y me parece que tenés mucho vos para decir y después podemos hacer otras implicancias de eso. No, simplemente estaba mirando, tengo la televisión en mute, pero estaba mirando y dice, viste que dijeron, no, se enteró por televisión que le sacaban el punto de coparticipación y entonces el presidente dijo, no, no, le mandé un mensaje de texto antes. Sí, Mira, así gobiernan, ¿no? Y después si no te enterás por Twitter. Y entonces claro. estabas leyendo que Rodríguez Larreta acaba de decir, pero yo no le contesté el mensaje. Ah, está Ah, claro, tremendo, ¿viste? Ay, claro, dije yo, Dios mío, como si arde eso, Troya. claro, como si eso fuera, digamos, algo que le molestara a Alberto Fernández, que es el ¿Qué rey de carajo le clavarte el importa? visto y no contestarte. Exacto, ¿qué carajo le importa? Bueno, la cuestión es que, no, lo que a mí me llamó la atención, hay varias cosas. Una, María, que para. Esto vendría a ser como, vienen los invasores, vos me lo avisás por WhatsApp, entonces si yo no te lo contesto, no vienen. no viene. No, no, pero es para demostrar que estaba ofendido, que estaba indignado. Eso es lo que le quiso demostrar. Ah, No te doy ah, bola, no te contesto. Mirá, mirá, ah. soy bravísimo. Ojo, ojo que Ah, cuando soy yo tengo heavy recodido. sí, sí, mi límite, no te contesto, pero me dio tanta gracia cuando leí el graph. Bueno, hay dos temas. Una, que es muy divertido ver cómo que se están robando entre ellos ahora. Porque antes la lógica era que nos robaban a nosotros. Ahora se empiezan a robar entre ellos. Esto es interesante. Claro, por supuesto, 19 gobernadores salieron a apoyar el robo de Alberto a Rodríguez Larreta, por supuesto, porque Rodríguez Obvio. Larreta es del otro bando, ¿no? Pero bueno, es una elección un tanto cara para Rodríguez Larreta que no se pasó 6 meses chupándole las medias a este presidente, haciéndose el afable y acompañándolo en la irregularidad de gobernar a DNU durante 6 meses. Entonces, bueno, estas cosas a veces se pagan, porque para el kirchnerismo no hay límite. Entonces, bueno, dijeron, Obvio. ¿dónde hay? Allá, en esa billetera. Y mientras estos boludos del PRO aplaudían al gobierno, le afanaron la billetera. Eso por una parte. Y por otra parte, hay un tema que es cómo la casta política ayer hizo causa común contra la policía o Exacto. a favor de Alberto Fernández, porque salió O a favor de juntos, ellos mismos. ellos mismos, exacto, Juntos por el Cambio, los radicales hicieron, y después cada uno en particular, el gordo ese impresentable de Negri, que parece viste, un matarife, en vez de, ahora me van a decir, ay, no discrimines. Digo, la gente tiene un physique du rol, no lo tiene como presidente de una bancada. Eh, bueno, Negri, todos salieron a decir qué horror, qué espanto esto, rechazamos, bueno, hasta Pinedo, que no tiene cargo ya, pero rechazaban la actitud de la policía frente a la casa. Pero además, algo muy gracioso, estaban indignados con la presencia de la policía frente a la Quinta de Olivos. Nadie protestó con la presencia de la policía frente a la casa de Kicillof, que también estaban. Así que no Claro. sé si hay doble vara ahí. O sea, les indignó la casa de Alberto Fernández, no Y la del porque se vieron gobernador. amenazados. Se vieron amenazados. Entonces salieron a discutir las formas, pero nadie tocó el fondo. El fondo era que esa gente tiene un sueldo miserable contra los sueldos escandalosos de la casta política. Entonces, Exacto. Bueno, claramente, ayer tuvimos la foto de ellos contra nosotros y en nosotros también está la policía, de este lado. exactamente. Hay, digamos, hay varias cuestiones. Hay una que
yo recuerdo de una conferencia que dimos juntos, una frase brillante que vos tuviste en un momento, cuando era en la época que juntábamos 15 personas. Ahora, digamos, con pisos de 1000, digamos, se hace un poco más difícil. Pero en ese momento, digamos, que eso para que vean que nosotros nos conocemos hace 2 días con María. O sea, somos amigos desde hace rato. Eso digo para que... De cuando no era famoso. Claro, que tomen nota. Entonces, ahí lo que a mí me parece interesante... ¿Qué dije yo? ¿Decís? Claro, era en un momento, digamos, una persona agarra y hace una suerte de cuestionamiento, no me acuerdo, y en ese momento todavía no estaba, Cambiemos, en el poder, y le dice, mirá, le dijiste vos a esa persona, al momento de discutir sus privilegios, Federico Pinedo está muchísimo más cerca de Pino Solana que de nosotros. Sí. Pobre Federico lo tenía yo pero era un emblemático, ¿viste? No, sí, obvio, es un pelotudo importante. Digamos, digamos, es para tenerlo, digamos, alquilado, Bien. porque la cantidad de pelotudeces que ha dicho... No, ayer fue una cosa. Pero bueno, pero yo lo que quería decir, el emblema del Partido Demócrata, no sé qué, con Pino Solana, están más cerca, Claro. porque tienen más cosas en común y Exacto. defienden sus privilegios. Esta era Exacto. la idea, ¿viste? Ese es el punto, digamos, que a mí, digamos, me parece relevante, y que estas cosas no es que vos las señalás desde hoy. Estoy por lo menos hablando de, no sé, 7 u 8 años atrás. O 7 años atrás. Sí, 6, 7. Entonces, eso, digo, por un lado. Por otro lado, otra cosa que también, digamos, me parece ridícula es, no, bueno, tienen los canales convencionales para quejarse. Disculpame el término, la concha de tu madre, forro. ¿Qué canales tradicionales? Justamente, porque los tipos van por los canales tradicionales, se los embocaron siempre. Exacto, ni bola les dan. Claro, entonces, digo, ¿qué terminaron haciendo? Y haciendo algo que les molestaba. A punto tal que los hijos de remil puta mandaron a la Camporonga, al Sorete de Grabois, y no sé quiénes más, para que haya un enfrentamiento buscando un muerto, y de esa manera producir un autogolpe. Digo, para que la gente tenga claro de lo pesada que está la cuestión. Es decir, este gobierno tiene vocación totalitaria. Claramente. Sin lugar a dudas. Y ahí, digamos, no sé, digamos, si querés agregar algo, a mí me gustaría discutir el tema de... Porque estoy podrido de los pelotudos que hacen análisis de respuesta de equilibrio como si esto estuviera en equilibrio. Uh-huh. O sea, digamos 2 palabras respecto de esto. Es una barbaridad típica del kirchnerismo, porque esto estaba acordado, ese punto que era de la ciudad. O sea, ahora dicen, ¿a dónde saco? Yo va y, como te digo, te saca de tu billetera. Es una barbaridad que no tiene defensa. Sí, por eso iba más por el tema de la respuesta de la policía. Ya sé, no, digo, para cerrar el tema ese, es indefendible. El tema político es indefendible. Ahora. Bueno, que lo que pasa es que también hay un quilombo con el tema de la coparticipación, ¿no? Porque si vamos a ser un país federal, seamos un país federal en serio. Entonces vos no podés pretender sacarle 40 a Buenos Aires y devolverle 28. O sea, yo estoy en las antípodas ideológicas del pelotudo de Kicillof, ¿sí? Que me parece un idiota. Pero, a ver, tampoco le podés cargar, digamos, cuando en realidad la provincia de Buenos Aires está quebrada con Kicillof, quebrada con Vidal, quebrada con Scioli, quebrada con quien carajo fuera. Entonces, ¿por qué es lo que pasa? Vos tenés en la Constitución Nacional desde 1994 que, digamos, tenés que hacer la reforma del sistema de coparticipación, claro, pero requiere
¿De qué? Requiere de que vos tengas unanimidad en el Senado para cambiarlo. Imposible. ¿Que De vos todas te crees maneras, que, digamos, Infrante, digamos que es un beneficiario neto, donde el 75% de los ingresos los deriva de coparticipación, te va a votar a favor? O Capitanich o cualquiera de esos feudos, cualquiera, ¿sí? cualquiera. Digo que son puro empleado público. Pero además eso, digo, tiene varios problemas. Primero porque vos es muy fácil gastarla de otro. Es más, la gente digo, bueno, total paga Buenos Aires es. Digo, eso una vez contó la anécdota un economista que es de Mendoza, que vivía acá en la capital federal. No quiero arriesgar el nombre porque, digo, a ver si me equivoco. Entonces, digamos, había ido a visitar a la madre y habían hecho pelota un monumento. Y dice, bueno, no importa, total, digamos, pagan de Buenos Aires. Y eso que, digamos, o sea, Mendoza no es una beneficiaria neta. O sea, hay peores. Claro, entonces, digo, imagínate en esos feudos donde hay 75% de los ingresos lo derivan de la copa. No te lo van a dar. O sea, es inviable. Entonces, de hecho, yo lo he dicho sistemáticamente, si yo estuviera en los zapatos del gobernador de la provincia de Buenos Aires, yo denuncio el pacto de San José de Flores y siendo la provincia del país. De hecho, eso, digamos, lo que pasa es que eso lo puede hacer la provincia de Buenos Aires, porque la provincia de Buenos Aires, por ese pacto, además puede tener su propio ejército y su propia moneda. ¿Me comprendés? Por eso, digamos, cuando fue el despelote del año 2000, 2001, la primera que salió con eso fue Buenos Aires con los patacones. Sí, de todas maneras te voy a hacer una aclaración respecto de lo que venías diciendo de la coparticipación. También es una herramienta del gobierno central para manejar las provincias. No es solamente la ventaja yo, viste, desde el Chaco que me venga la guita de arriba. También el gobierno central tiene la manera de manejar a las provincias. Es un toma y daca. Pero obvio, mirá la perversión que vos tenés. Este año, ¿qué hizo el gobierno? Gobernó sin presupuesto. Por lo tanto, claro. ¿Qué usó el del año pasado? Todo el incremento de recaudación que hizo, se lo dio a Kicillof. Y Kicillof se lo dio a los intendentes amigos. Vamos, es una joda esto. Es una joda. De todas maneras, en ningún momento se planteó que hay que reestructurar el gasto, por no decir bajarlo. Jamás, eso no se toca. Eso jamás. No, eso jamás. Bueno, de hecho la señora Vidal, ¿qué dijo? No se trata de bajar el gasto, se trata de gastar bien. Claro. Digo, para que... Y bien somos nosotros, dice ella. Porque, claro, la fatal arrogancia. Entonces, ¿qué es lo que yo, digamos, o sea, me parece interesante de esta situación? Que en realidad, digamos, el otro día quedó de manifiesto, digamos, que la de ellos no se toca. La verdadera grieta es entre los políticos chorros, basuras, hijos de puta, pedazos de mierda, y los del sector privado que laburamos y nos rompemos el lomo laburando para tratar de vivir. Así es. Y eso, digamos, quedó, pero de manifiesto de una manera grosera, es la nuestra no se toca. Y fíjate esto, a ver, ¿cómo joden a la ciudad autónoma de Buenos Aires? Porque aporta 20 puntos y se lleva 3. ¿Sí? Y aún así, digamos, Larreta quiere hacer una discusión, digamos, políticamente correcta. Pero es idiota o se hace. No, dice que está indignado. Ahora dice que está indignado con el gobierno. Ay, está indignado. Ay, pobre Larreta, está indignado. Sí, ahora sí. Ahora pero le tocaron la de él, digamos. Ahora, ¿cómo hace para...? Ahora, yo puse en Twitter, los porteños tenemos que ponernos en guardia, porque que no venga a joder acá a tratar de meternos un impuesto más para es que lo que va a hacer.
Por Pero es que eso. no, pero olvídate, María, digamos, el sorete ese lo único que se le va a ocurrir es subir los impuestos. ¿O vos te crees que va a bajar el gasto? No, 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 atajémonos, algo hay que hacer, porque, viste, ahora dice que van a la Corte Suprema porque esto es inconstitucional. Bueno, ya fueron a la justicia por el tema de la reunión en el Congreso, viste, pues vía Zoom o no Zoom. Lo sacaron, viste, bueno, y ahora van por esta. En fin, esta es la oposición que tenemos. Ve, o sea, que no hay oposición, porque son No, todo lo mismo. sí, correcto. Bueno, ¿por qué no me Sí, contás? Sí, ¿por sí. qué no me contás algo de la inflación? Porque hoy escuché además, para espanto de la gente que vive en los edificios, que viene un 29% de aumento a los porteros, que son, yo quiero ser portera, si alguien sabe de algún lugar que se desocupe, yo quiero ser portera, porque la verdad cobran fortuna los tipos. Y ahora le van a dar un 29%. Dije, pero esto, ¿cómo es con la inflación además? ¿No va a aumentar la bola de nieve que se está gestando? Bueno, ahí, digamos, se está discutiendo que, por ejemplo, la inflación de agosto estaría en torno al 3%. 3, sí, 3%. Claro, pero lo que hay que tener en cuenta es que el 70% del índice está frisado. Claro. Entonces, Muchas actividades, digamos, no han tenido variación o están como claro, entonces digo, el con las tarifas. 3% está generado básicamente por lo que es el 30% del índice. Quiere decir que la inflación viene viajando entonces a niveles del 10 mensual. 10 mensual anualizado, te digo cuánto es, 213%. Para ser más preciso, 213,8%. No es hiper, no es hiper. No es hiper, porque si no, viste que hay un consultor importante que se enoja. Está obsesionado diciendo, No, diga, no. está mal que el gobierno diga que emitir no causa inflación, pero esos loquitos que dicen que puede haber hiper, No, parece pero que también, le deben haber pegado en el bolsillo. Entonces está como loco. no, pero además a mí me da gracia porque cuando vos sos consultor, digamos, a mí me pasa lo mismo. Para describir viene cualquiera, ¿viste? Viene mi hermanito más chiquito y describe que esto es así, así, así. El consultor se supone que te pagan por hacer una proyección a futuro, para que la gente pueda tomar hoy decisiones para Pero si mañana. ese mismo niega que hubo default porque le pifió. Claro. Ese es parte de los economistas que se hacen los boludos con el tema. Ah, sí, estuvo muy bien la renegociación. No, hubo default. Hubo default. Es más, para ese tarado que escribe a veces para Página 12, que le pegué una tremenda paliza con el tema de la teoría monetaria moderna, motivo por el cual me tiene bloqueado, que escribe para el pasquín ese de Página 12, salió a buscar difamarme diciendo que no hubo default. Lo interesante es que después, viste, subí un video donde los propios boludos de C5N no van y se ponen a leer la tapa las notas del Financial Times. Financial Y ahí Times. decía, Argentina, digamos, después de su noveno incumplimiento, que quizás no saben que la traducción de default, ahí la tradujeron como incumplimiento. Incumplimiento. O sea, porque pusieron el zócalo de los agoreros del default y como diciendo que yo me había equivocado, y cuando leen el Financial Times lo lee Silvestre y queda, es más, termina diciendo lo del default, es más, y un minuto después agarra a uno de esos tarados que tienen ahí, que es, digamos, que hace los comentarios de economía que parece igual de estúpido que Gerardo Romano, viste que toda la culpa de todo es el del neoliberalismo. O sea, todo es culpa del neoliberalismo, entonces dice, no, que la culpa es de que nos endeudó el neoliberalismo. El default es culpa del neoliberalismo que nos endeudó. Claro. Y después, bueno, está, digamos, o sea, no solo, digamos, los comentarios de Carlos Rodríguez y de Ricardo López Murphy diciendo, mire, no, hubo default. Claramente. Y de hecho, digamos, el comunicado de S&P de estos días que dice que Argentina Exacto. salió del default. Exacto, Así eso que, lo leí. qué lindo, Sí. digamos, o sea, ahora, porque aparte salieron chimenteros,
boluditos que hacen de panelista, actores de cuarta, ¿sí? Todos muy identificados con el kirchnerismo, a criticarme. Debe ser que les debe doler tanto mis aciertos, que entonces, frente a algo una noticia leída por un incompetente, los puso súper ardidos, ¿no? Y ahora, ¿qué van a decir? ¿No? Hubo default, está clarísimo. Hubo default. No, bueno, está bien, pero, o sea... Pero bueno, estábamos hablando de la inflación, así que vos decís que hay una inflación reprimida. Claro, que no la ves porque, digamos, el índice está en cuarentenado. Cuando deje de estar reprimida, claro, se convierte en hiper. ¿A vos qué te parece? Aparte, digamos, arreglaron la deuda, la que es en legislación Nueva York, y es muy loco, ¿no? Porque en el fondo... bueno, ahora les toca arreglar con multilaterales, pero fíjate qué interesante, porque el Banco Central no para de perder dólares. En los 2 primeros días de septiembre que tuvieron mercado de post-default, se perdieron 400 millones de dólares. Ayer el Central perdió 80. Y me encanta porque están todos los boludos diciendo, no, bueno, por lo que pasa es que ahora en realidad, como va a tener una posición de bonos y puede hacer operaciones de mercado abierto, entonces eso le permite intervenir, digamos, en el dólar paralelo. Pero son idiotas, porque lo que pueden arreglar es, a ver, pueden hacer un cambio de nivel. Comienzo de espacio publicitario en Conexión Abierta. Este medio está asociado a CADEMAD,